Buenas noches, mi nombre es Nairobi Santos Castro, soy estudiante de Educación, mención Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, especialmente en el recinto de Higüey, y pertenezco a la sección de Práctica Docente 1, impartida por el maestro Wilfredo Rosario Carrión. En esta oportunidad vamos a trabajar la clase número 4 de nuestro instructivo de clases. En esta explicación tomaremos como referentes a distintos autores que han realizado estudios relativos a nuestro tema, que es didáctica de la lectura y la escritura. Por ejemplo, Matilde Guerrero, ella en su estudio, el aprendizaje de la lectura y la escritura, aquí está, en el nivel secundario hace un enfoque puntual sobre el aprendizaje de la lectoescritura y dice que este es uno de los principales retos de la escuela de todos los tiempos. Además, Matilde Guerrero también se basa en los métodos de Cassani para clasificar los métodos de lectoescritura, enfocando dos métodos fundamentales para la lectoescritura: métodos que se basan en el código y métodos que se basan en el sentido. De esto, Lemmer y Palacio en el 1990 refirieron que aunque existen diferentes metodologías que nos sirven para enseñar, leer y escribir, sin embargo, todas ellas tienen un denominador común, y es que la transición de conocimientos va directamente del que enseña al que aprende. Así que el hecho de la motivación y el interés por parte del alumno es de naturaleza extrínseca, o sea, que es adquirido o superpuesto a su propia naturaleza. Asimismo, vamos a detallar un poco sobre lo que son los métodos en los que se basa Cassani y los cuales citó Matilde Guerrero. El método que se basa en el código, este método es el que... Un momento. Este método, el que se basa en el código, es el que corresponde a los sentidos que son sintéticos, que inician el proceso del lector con los elementos más simples y que a la vez son los más abstractos, como las letras y los fonemas. Y esto consiste en ir uniendo los elementos mínimos de la lengua, que son sonidos y letras. Luego está el segundo método, que es el método que se basa en el sentido, y en este es importante resaltar que corresponde con los métodos analíticos y analíticos globales, en los cuales la lectoescritura se aprende partiendo de elementos más complejos, como la fase para ir descomponiendo de palabra en palabra, y esta a su vez de letras que las constituyen. Asimismo, es importante destacar que José Antonio Perea Ortega, en su trabajo investigativo titulado Desarrollo didáctico de la escritura, plantea temas pertinentes a la forma de escribir del alumno, y esto se enmarca en la enseñanza de la escritura en 4 etapas fundamentales. Estas son las 4 etapas fundamentales a las cuales hace referencia José Perea, que son la preparación, aprendizaje, desarrollo y perfeccionamiento. Bien, entonces, para el autor, además, él aclara, José Perea aclara que cada una de estas etapas no tienen un tiempo determinado,
sino que más bien la evolución de cada una de ellas va a depender directamente del alumno mismo, o sea que es contraproducente estimar un tiempo para el desarrollo de cada una de ellas. En este mismo estudio se tratan temas relevantes sobre las condiciones físicas que el alumno debe tener para el correcto aprendizaje de la lectura. Esto se debe a dos perspectivas diferentes, tanto una física que trata sobre la adecuación del entorno o posición de los elementos materiales como lápiz y papel, así como también las capacidades del alumno que le ejecuta la acción. Además, es importante mencionar a Karamis, que dictó una conferencia en el Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación, realizado en Buenos Aires, Argentina, en el año 2014, bajo el título de Lectura y Escritura, Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje a partir de un sitio creado para sus estudiantes, un sitio web que él creó para sus estudiantes de didáctica del profesorado de español, y en este el autor habla de su experiencia al ver cómo se ha ido, cómo ha sido la evolución que ha tenido él mismo, o sea, la página web, y dejó claro que su propósito fundamental era que las TICs se apropiaran para enseñar a aprender y a escribir y reflexionar sobre las lenguas desde el internet y por ello. Así también vemos aquí que el objetivo fundamental de Karamis al crear su sitio web fue, como dije anteriormente, que las TICs se apropiaran de lo que sería la web y que la usaran para enseñar y aprender a leer y a escribir. Esta web además tenía diferentes funciones, entre ellas están acceder a material relevante del curso práctico teórico, compartir vía foro conceptos, adiciones y más, experimentar las funcionalidades de un espacio compartiendo diferentes tipos de reflexiones, vivenciar el desafío de crear, escribir y leer en línea con una finalidad. O sea, no simplemente leer en línea. El objetivo de esta tips, es lo que quiero explicar, no, o de esta página web, era que las tips aprendieran a usar esta con el objetivo de llevarla a una práctica educativa, así como manipular el sitio según las necesidades teóricas o prácticas, reflexionar y transmitir a sus propias prácticas las estrategias aprendidas y las experiencias empleadas. En ese mismo orden, también mencionamos a Sonia López Rueda con su trabajo investigativo para optar por una maestría en formación del profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. Explica que el proceso de enseñanza-aprendizaje, acá ella explica que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua castellana está basada en principios. Estos principios ella destacan que son el aprendizaje significativo, el funcional e interactivo. En este sentido, ella dice que esto se debe a que hay varios factores. Hay varios factores que inciden en que el aprendizaje de la lengua española esté basada en estos diferentes principios. Uno de esos factores es la finalidad y el objetivo general de la educación secundaria obligatoria. Otro
objetivo, otro factor que incide es la necesidad de contribuir a la adquisición de competencias claves propuesta por una empresa de la Unión por la Unión Europea y finalmente la propia concepción de la materia como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, como vínculo del intercambio comunicativo y para la organización del propio pensamiento. Entonces, para finalizar, es importante destacar que la didáctica de la lectura y la escritura juega un papel fundamental en lo que es la didáctica general con orientaciones a la enseñanza y aprendizaje. Es también relevante mencionar que los alumnos estarán en condición de desarrollar sus capacidades de lectura y escritura en función de los métodos de enseñanza que les sean aplicados. Buenas noches